Bueno, voy a tratar de centrar la conferencia más en lo que son los menores, es decir, más amplio que la corrupción de menores, que la pornografía y que todo, y sobre todo hacia la regeneración de España. Vamos a ver, yo siempre he dicho que los menores son tremendamente influenciables, que los menores no tienen ningún tipo de bagaje ni vivencial, ni cultural, ni nada para defenderse de un adoctrinamiento que se les haga. Y además luego son muy fieles a ese adoctrinamiento. Luego es muy, muy difícil sacar de la cabeza de un niño ideas que ha considerado parte, digamos, de su comprensión mental de la vida. Y los menores tenemos el problema de que son a los que el presente que estamos viviendo va a influir más en su futuro, porque se están educando en un caldo de cultivo que voy a desarrollar durante la conferencia. Nosotros, en general, los que estamos aquí, nos hemos formado en una España, muchos de nosotros, en un ambiente totalmente distinto, que puede ser el que yo viví. O sea, la familia todavía resistía. El sistema educativo todavía buscaba la instrucción en conocimientos. Y, desde luego, los medios de comunicación y las redes no eran tan invasivos como son ahora. Esto ha ido empeorando. La realidad que vivimos es una sociedad en caos, y esa es la verdad. Ha perdido completamente los valores y la capacidad de respuesta ante este caos y ante esta injusticia. Como hemos visto en los anteriores ponentes, esto ha tenido una trayectoria y ha tenido un proceso que han llegado a destruir a la sociedad española completamente. Han desmantelado completamente nuestros valores y nuestros principios y lo que éramos como pueblo. Nuestros niños son el futuro, y si no conseguimos unas nuevas generaciones que resistan la embestida de este caos, porque tienen fuertes convicciones, porque los educamos en unos valores en los que creemos, tenemos perdida la batalla, porque son ellos los que tienen que cambiar el mundo. Yo estoy empeñada desde el comienzo de esta batalla en intentar pararla y tapar los parches, pero en este momento está la situación que no creo que nos toque a nosotros, sino educar a los que tienen que darle la vuelta a esto. Y tenemos que planteárnoslo así. Esto es una labor de generaciones. Al principio parecía que era poco a poco lo que era una agenda ha ido tomando forma, y en este momento estamos absolutamente anegados bueno, tenemos el barco hundido y hay que sacarlo a flote. Voy a hacer unos antecedentes. Cuando España hizo su mayor obra colectiva, la hispanización de América, que tengo unos ponentes que pueden hablar mucho más de esto, pero yo le voy a dar otro enfoque, salíamos de una situación que generó una sociedad fuerte a nivel físico y a nivel mental. Estuvimos 8 siglos de lucha por reconquistar una tierra que considerábamos que nos la habían arrebatado, y donde la supervivencia dependía de valores como la fortaleza, el espíritu de sacrificio, la entrega, el honor, la lealtad, la responsabilidad, la disciplina, priorizar a la comunidad frente al individuo. Y eso, pese a todos los vaivenes de la historia de España, en 1808 seguía vivo, cuando Napoleón reconoció que los españoles se comportaron todos como un solo hombre de honor. El español pasó 8 siglos de lucha religiosa. El leitmotiv era reconquistar España como nación, y por encima de ello, para Cristo, para que rigiera la religión verdadera. Y eso conllevaba una concepción de la vida como algo trascendente, que implicaba y obligaba a un comportamiento digno del reino al que se quería acceder. Y tenía las acciones humanas con una visión trascendente que las engrandecía, porque iban dirigidas a un bien muy superior a la mera supervivencia. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. De hecho, sin estas, digamos, dos episodios anteriores, es muy posible, sin este episodio anterior de la Reconquista, no creo que hubiéramos conseguido una hispanización como la que conseguimos. De hecho, también Napoleón dijo que el español era un pueblo, dijo que era un pueblo que no sabía luchar y que sabía morir. Es verdad que Napoleón en ese momento nos estaba viendo perder batalla tras batalla, después de la de Bailén, pero es que lo que sí reconocía es que éramos un pueblo que sabíamos morir. Y claro, el heroísmo con todo esto estaba servido. En realidad, y al final, creo que nos estábamos entrenando para la obra magna de la colonización de América y para lo que está viniendo ahora. Ahora, en este momento, yo creo que no sabemos morir, no sabemos vivir, y demasiados españoles no se comportan ni solos ni acompañados como hombres de honor. La pérdida de estos valores de tiempos difíciles y la pérdida de la trascendencia es lo que nos ha llevado aquí. Nos dimos, como es la frase que suelen decir, una democracia, que ya nos han contado cómo nos la dimos, que más bien nos la dieron, y quienes querían destruirnos sabían una cosa, que esta democracia que nos daban, que no nos la dimos,
Como dijo un padre, la democracia norteamericana es para pueblos virtuosos. Bueno, pues desde luego nosotros habíamos perdido toda virtud. Y según un pensador, Peter Kerf, se sustenta una democracia que funcione, es decir, un Estado que no sea fallido, como el que tenemos ahora, se sustenta en la conciencia interna, que son esos valores de los que actualmente carecemos como sociedad, y de una externa, que sería la justicia y los medios coercitivos, y son inversamente proporcionales. Ante una democracia con gente virtuosa es muy posible, un Estado con gente virtuosa, que no se necesiten esos poderes coercitivos tanto. Ahora bien, si fallan las dos cosas, ¿qué pasa? Pues lo que estamos viviendo. En este momento está fallando la parte externa, es decir, no tenemos justicia, no tenemos unas fuerzas que luchen por los intereses del pueblo y, desde luego, no tenemos unas virtudes que hagan que esto funcione debidamente. Nos han vaciado como pueblo de los valores, de la visión trascendente de la vida y de las obras y claro, nuestros menores tenemos que asumir que viven en una sociedad en caos. ¿Cuál es la situación de los menores? Para que entendamos, bueno, tienen tres ámbitos de influencia. Uno es la familia, el segundo es esa ventana hacia la sociedad que son los medios de comunicación y las redes sociales, y el tercero son las aulas, cuya influencia es muy alta porque pasan muchas horas de jornada en el colegio y porque allí lo que reciben tiene el sello de lo oficial, de lo válido. Es el universo de un menor en la actualidad, si es que sobrevive al aborto en esta sociedad del caos, de esta sociedad de caos, que además es una sociedad que tenemos que entender que busca la reducción poblacional, es complicadísimo. ¿Cuál es el universo familiar de un menor? Para empezar, se encuentra con que no hay interés en tener hijos. Se conciben como un lastre y eso, naturalmente, se les está aplicando a ellos, tanto en la reducción que tenemos, sino también en su forma de ver la vida. Se les está incentivando la vida single, la vida de soltero, sobre todo para las mujeres. El papel del feminismo aquí, desde luego, ha sido determinante en el desprecio por la maternidad y en el mensaje de que la mujer tiene que realizarse fuera de casa, lo que se ve dificultado por la maternidad opresiva. No es el momento de hablar del feminismo, todos lo sabemos, pero desde luego eso es lo que están recibiendo nuestros niños por todas partes. Se promocionan las relaciones no reproductivas. Estamos en que todo esto, uno de los dos puntos, desde luego, claramente, es la reducción poblacional, y el otro punto es también un gobierno global al que nos están llevando, que tiene que diluir las identidades, tanto las individuales como las colectivas. En el caso de esta reducción poblacional, se les están promocionando las relaciones no reproductivas, se ha criminalizado al varón, y esto hace que la mujer huya de las relaciones estables con hombres, incluso elija el lesbianismo. Por otro lado, los hombres huyen de una relación estable que puede terminar en denuncia de violencia de género, con la consiguiente pérdida de los hijos, de la casa, etcétera, etcétera. Y además se publicita la homosexualidad desde todos los ámbitos. Si se promociona una familia, que no se promociona, es concretamente la monoparental. A veces es sobrevenida por situaciones de ruptura, que también se nos están promocionando tremendamente, o simplemente se facilita, es decir, si quieres hijos, tenlos. Pues claro, ya está. Esta familia es mucho más inestable y mucho más vulnerable a todos los niveles, desde el económico hasta la capacidad de educar y de proteger a los hijos. Además, es muchísimo menos fecunda. También se están promocionando las nuevas familias estériles por naturaleza y cuyas exigencias además nos están llenando la sociedad de conflictos nuevos. Desaparecida esta necesidad de trascendencia, pues solo queda el carpe diem. La vida es algo pues solo para uno y se prioriza el bien individual sobre el bien colectivo. Y las nuevas generaciones pues solamente quieren vivir una eterna adolescencia sin responsabilidades ni obligaciones. Es que tampoco ven ninguna razón para asumirlas. Tampoco la sociedad está tratando de convencerles de que vale la pena. Rupturas familiares. Vamos a ver, las parejas ya no crean parejas estables. Me puedo remitir al Observatorio de Política Familiar, que tenemos al presidente, estaba por aquí, toda la información, el Instituto de Política Familiar, que nos da sobre la situación de las parejas estables, los matrimonios canónicos. Es un auténtico desastre. Ya no hay familias estables prácticamente, las leyes facilitan esas rupturas, ya nos ha estado contando el profesor Bárcena las leyes de divorcio, cómo han ido facilitándolo y promocionándolo. Y además
las leyes convierten estas separaciones en una auténtica batalla campal, donde se encuentran nuestros menores pues casi de arma arrojadiza en muchos casos. En muchos casos también se encuentran con familias sucesivas, no pertenecen al final a ninguna, el padre ha hecho una nueva familia, la madre ha hecho una nueva familia, ellos están por ahí en una especie de limbo de no sé ni quién soy, ni a dónde pertenezco, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. No se sienten en muchos casos parte de todo esto. ¿Qué pasa? Pues de todo esto que salen niños traumatizados, con una falta brutal de autoestima, con unas inseguridades tremendas y que caen en cualquier cosa. Porque lo que quieren es sentirse valiosos, quieren sentirse parte de un grupo, quieren tener una identidad. Y entonces, claro, aparecen ya pues, todas estas cosas de puedes ser trans, adicciones varias. Es decir, es que están creando un caldo de cultivo para que cosas tan descabelladas como que eres del sexo que no eres, resulte algo posible y hasta atractivo para algunos de nuestros menores. Tasas ínfimas de natalidad. Posiblemente estos niños están condenados a ser hijo único, incluso nieto único, con lo que conlleva de distorsión de la realidad. Es el rey de la casa de una manera absolutamente desmesurada, y naturalmente le falta todo ese aprendizaje que es la convivencia con los hermanos, la socialización, el hacer un nosotros. Esos son los niños que tenemos. Desde luego, eso, la promoción de la transexualidad tiene el mejor terreno en nuestros niños. Y también, bueno, señalo también el caso de todos estos niños que tienen estos trastornos del espectro autista, que están siendo una parte bastante grande de los menores que están cayendo en este rodillo de picar carne, porque es un rodillo de picar carne, y nuestros niños avanzan en este caso hacia la autodestrucción, medicándose, esterilizándose, con expectativas de vida muchísimo más bajas y con unos altísimos índices de suicidio. Desde luego, por ejemplo, ya hay casos de suicidio asistido en países como Canadá en los que personas que han tenido cirugías de cambio de sexo terminan utilizando ese sistema tan simpático que tienen de resolver problemas. Bueno, vamos a la situación psicosocial y social, que hemos hablado más bien del caso de la familia, tal. Ellos tienen unas tasas altísimas en problemas de alteraciones de comportamiento, de socialización, trastornos del espectro autista, Asperger, TOC, TDAH, hiperactividad, dispersión, falta de concentración. Señores, eso en nuestra época no había nada. Algo está pasando. Y aquí me voy a mojar en algo que está pasando. Esas tasas altísimas de alteración de comportamiento, de capacidad de aprendizaje. Puede que educativamente no esté funcionando algo, pero aquí hay algo más. En España tenemos prácticamente aulas TEA en casi todos los centros educativos. En Estados Unidos han alcanzado ya a un niño por cada 36 niños con trastornos de ese tipo. TEA. Y se multiplica... ¿Puedes explicar lo que es aulas? Trastornos del espectro autista. TEA, aulas de trastorno del espectro autista. Y todos esos problemas, eso de aprendizaje, de hiperactividad, puede ser un problema educativo, pero es que hay una correlación que no se investiga y que la voy a decir que está relacionada con el aumento brutal de los calendarios vacunales de los niños. Nos estamos enfrentando ya a una situación en la que esto ya ha alcanzado límites demenciales. Lo que una criatura puede llegar a recibir de vacunas es desproporcionado y además imposible de explicar, puesto que hay un montón de enfermedades absolutamente benignas de los que se está vacunando, que además no se tiene verdadera prueba de que esté funcionando, y lo que es peor, todos los propios antígenos y los propios adyuvantes están empezando a generar serios problemas, y yo solo estoy señalando una correlación del aumento de esos calendarios vacunales con esto. Bueno, pues nuestros niños se están enfrentando a esto y aquí nadie investiga nada. Situaciones tremendas de depresión, enfermedades mentales, en muchos casos propiciadas por la situación social y familiar en la que están inmersos, naturalmente, junto con esa pérdida de espiritualidad y trascendencia que hacen de su vida pues, un valle de lágrimas, pero un valle de lágrimas sin esperanza y sin fe. Eso es lo que hemos conseguido. En el ámbito social, pues bueno, los teléfonos móviles, una sociedad completamente informatizada, con sus ventajas pero con sus enormes desventajas. Falta de relación humana, la hiperexcitación que producen todas las luces, todos los móviles, etcétera, y el maravilloso adoctrinamiento a domicilio. No tienen ni que salir de casa para recibir todo tipo de informaciones absolutamente nefastas para su formación.
se enfrentan a nuevos peligros que nosotros no hemos vivido, como el grooming, que es esa relación de adultos que se hacen pasar por niños con niños, el sexting, esa moda de mostrar actividades sexuales en redes, que se les empuja y que además, por ejemplo, pues hay gobiernos, como me parece que era el asturiano, que en vez de avisar sobre los terribles problemas que puede causar subir a la red ese tipo de cosas, lo que les dice es cómo hacer sexting con seguridad. Hay una guía que sacaron muy amablemente. Bueno, está enfrente a una pornografía que no creo que a todos ustedes tenga que contar lo nefasta que es, tanto por su carácter adictivo como por su carácter de alteración completamente de las relaciones sexuales y su facilitación de la autosatisfacción, naturalmente, que les lleva a no buscar pareja y a no querer formar familias. Estos niños se encuentran frente a una sociedad sin principios morales. Ninguno. Sexo en los medios en horario infantil, acceso facilísimo a la pornografía, más fácil incluso que nosotros. Yo tengo demostrado que a nosotros no se nos abren páginas de pornografía y en cambio donde ellos navegan se abren páginas de pornografía, porque saben dónde van los críos y, en fin. Mensajes absolutamente negativos sobre la lealtad, sobre las relaciones estables, sobre la honestidad, sobre la honradez, sobre el esfuerzo, sobre el mérito. Una sociedad completamente secularizada, una ridiculización continua de la religión, porque saben, y ahí todo esto no es de casualidad, y el tonto o la tonta que se dedica a hacer eso, aunque lo haga porque puede conseguir ventajas, porque lo hacen por eso, porque cuando uno se manifiesta en contra de los cristianos y de los católicos, luego acaba presentando las uvas en Nochevieja, por ejemplo, ¿no? O sea, premios los hay. Bueno, ellos lo hacen por eso, pero realmente los que dan estos premios, o los que están por encima de los que dan estos premios, saben que unas creencias sólidas hacen a hombres sólidos. Y lo vimos en la Reconquista, y lo vimos en la colonización, y lo vemos ahora con las comunidades musulmanas, tampoco hay que irse muy lejos, con unos valores sólidos con los que podemos estar o no de acuerdo, pero de hecho son los que en muchos casos están frenando muchas de estas derivas adoctrinadoras de niños en Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque son familias fuertes y sociedades fuertes con principios y valores fuertes. Bueno, se encuentran con una sociedad completamente heterogénea, una inmigración descontrolada e incontrolable en cuanto a integración, que diluye la identidad nacional. En el caso de España, nos reduce la desventaja la inmigración hispanoamericana. En muchos aspectos, si nos damos cuenta, es una inmigración tan tremendamente integrable como si vinieran de otras provincias de España, y lo estamos viviendo cada vez más. De hecho, yo terminaré esta conferencia con una visión absolutamente providencial de la historia que nunca creí que pudiera tener, pero lo cierto es que parece que hemos estado preparándonos para esto. Y por eso me voy a unir al profesor Bárcena diciendo es posible que tengamos la batalla ganada sin saberlo hace muchos siglos, cuando empezamos a luchar hace 8 siglos contra un invasor. Y estuvimos trabajando la fe y el esfuerzo durante 8 siglos para poder luego hacer una extraordinaria labor que nos han querido ningunear y que no tiene nada que ver con los abusos coloniales que se han hecho en otros países, una extraordinaria labor que ahora me parece que viene en nuestra ayuda. España se está diluyendo, pero sin embargo, España está recibiendo una inmigración que es como si viniera gente de otras provincias. Y eso se forjó cuando creamos personas capaces de llegar allí y de tener una fe y unos valores que formaron una sociedad tan poderosa que hoy seguimos siendo unidad. Y de hecho, además, nos están incluso ayudando a recuperar nuestra visión de la hispanidad y nuestra visión de nuestra historia, que ya sabéis que tenemos un montón de autores que vienen de allí, para decirnos españoles que lo hicisteis extraordinariamente bien. Pues bueno, pues en eso, en el tema de la inmigración, es decir, a lo mejor la identidad de España no se diluye como quieren, porque están viniendo nuestros refuerzos, señores, y esto nos lo empezamos a montar en los de siglos. Pero bueno, se encuentran con unos servicios sociales tremendamente contrarios a ellos. Estamos viviendo casos de muchas familias a las que se les están quitando a los niños para meterlos en unas instituciones que naturalmente no solo no van a suplir a la familia, sino que son especialmente espantosas y nefastas. Porque nuestros hijos se enfrentan a un problema, y es que en este momento los menores se han convertido en un negocio. Y eso antes no sucedía. También se enfrentan a otra cosa, a una instabilidad económica y a una inseguridad tremenda
sobre su futuro económico, sobre las posibilidades de tener medios para formar una familia. Es decir, aquí hay una sociedad del bienestar, pero del consumo facilón. Tienen muchas cosas, pero todas son de las baratas. Cuando uno quiere realmente cosas para poder formar una familia, se encuentra con que es inasumible. Inasumible una casa, inasumible un hogar, inasumible un empleo que te pueda facilitar todo eso, etcétera, etcétera. Y también se encuentran con otra inestabilidad tremenda. Hasta ahora nosotros sabíamos que si te esforzabas y tenías mérito, ibas a conseguir una serie de consecuencias. En este momento no, en este momento te puedes esforzar y tener mérito, no tienes ninguna seguridad de que eso vaya a revertir positivamente. ¿Por qué? Porque han cambiado absolutamente todas las reglas del juego con el que nosotros jugábamos socialmente. Y nuestros hijos se están enfrentando a eso. Bueno, vamos a la situación en las aulas. Hemos visto las otras situaciones. Bueno, pues tenemos unos modelos educativos que no fomentan la excelencia, ni la búsqueda de esfuerzo, ni la verdad, ni la justicia, ni nada. En estas aulas, en las aulas que tenemos ahora en este momento, se enseña más ideología que conocimientos. Los modelos educativos los tenemos fundamentados en esa idea rusoniana de que hay que sacar lo mejor que el niño lleva dentro, cuando lo que hay es primero que meter cosas en el niño para que el niño es una hoja sin escribir, y hay que moldearlo para hacerlo mejor. Esa idea de educación ha sido cambiada por esa otra idea en la que el niño tiene que ser niño, el niño tiene que ser feliz, hay que dejarle hacer, y como tiene que ser feliz, naturalmente el esfuerzo, la excelencia, la superación, la mejora y la disciplina no le hacen nada feliz porque son inversiones a largo plazo. Y además hay que igualar a quien se esfuerza y a quien no, porque naturalmente no podemos permitir que los niños se traumaticen viendo pues, que hay un niño mejor que ellos, cuando la sociedad es así, y es precisamente lo que hace que se incentive que ese niño quiera superarse. Aquellos famosos que yo los viví con mi hija, progresa adecuadamente y necesita mejorar, eran una brutal ingeniería social para matar cualquier capacidad de esfuerzo. Mi hija lo vivió. Algunos niños sobrevivieron a ello, pero la verdad es que está perfectamente bien pensado para conseguir una sociedad, pues eso, unos niños absolutamente plegados a la vagancia. En realidad hay que entender, y esto no solo es en España, sino sabemos que estamos ante un plan global que se está buscando al ciudadano global, sin espíritu crítico, y se le está educando para ello. Todos estos nuevos valores, la tolerancia, el consenso, la sostenibilidad, la igualdad, la diversidad, son valores que están supliendo a los valores que realmente forman a una persona. Y naturalmente, para ello tienen que manipular toda la educación y todas las materias. Hay varias materias, desde luego, que están en el punto de mira y que están cambiando de una manera brutal, como puede ser la biología. Ya sabemos que la biología ya no es lo que era, que desde luego la genética era un cuento chino, porque puede ser XY y ser mujer, y ya está. La historia es otra de las grandes manipulaciones, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla, o, como decía Cicerón, será siempre un niño. La lengua, también, sabemos que nosotros formamos nuestro esquema mental sobre el lenguaje, y la lengua se está utilizando tremendamente, y además, entre otras cosas, han sacado una asignatura contra la que luchamos desde hacía mucho tiempo, la famosa que fue ciudadanía, es decir, una asignatura directamente adoctrinadora, donde todo lo que luego se va a reforzar, variando la historia, la biología, haciendo desaparecer la filosofía. La filosofía es un problema tremendo porque hacía pensar, y por eso desapareció, pues, y ya en este momento todos los niños la cursan, y es la valores éticos, valores cívicos y éticos, tiene varios nombres. Es brutal lo que pone en esas asignaturas. Bueno, iba a explicar, hay varios tipos de adoctrinamiento, que todos ellos se refuerzan de forma sinérgica con el adoctrinamiento que hay en los medios de comunicación y en las redes. Hay una sinergia. En casi todas las materias y en todos los cursos se estudia la impuesta y discutible y no votada, y cada vez evidentemente más nefasta, Agenda 2030, como paradigma del bien. Es que los niños lo están estudiando como paradigma del bien y la consecución de la felicidad y la justicia para el mundo entero. De hecho, lo cuento como anécdota, un amigo me contaba ayer que resulta que, teniendo trabajo, le estaban ofreciendo cursos del SEPE. No tendría por qué
recibir cursos del SEPE porque tiene trabajo y es para los parados, pero o no consiguen parados suficientes o hay ahí tal chiringuito de cursos y tantas asociaciones dando cursos para que les paguen, que deben tener muchos. Bueno, solo tenía que, es decir, lo pagaba con una condición, y era hacer un curso sobre la Agenda 2030, que lo sepáis. O sea, así estamos. A los pequeños y a los mayores, porque se han dado cuenta de que a los pequeños sí, pero que los mayores hay muchos que no saben lo maravillosa y lo buenísima y lo extraordinariamente beneficiosa para la humanidad que es la Agenda 2030. Bueno, adoctrinamiento climático. Este es tremendo, ¿eh? La Tierra se muere, estamos destruyendo el planeta y su diversidad de especies, somos una auténtica plaga que hay que disminuir y se les ha creado una angustia climática que ya están los psicólogos empezando a detectar y empezando a hablar de ella, a describirla, una angustia climática que viene de sentir que el mundo se muere, que ellos no pueden hacer nada y que está generando verdaderos problemas psicológicos. El otro día en un programa que tengo contaba unos artículos sobre este tema, verdaderamente están consiguiendo esa angustia. Claro, no puede evitarlo, tiene la sensación de que no se hace nada por evitarlo, y entonces tiene varios comportamientos como respuesta que además ustedes los van a detectar en otro caso. Es decir, por favor, que el Estado haga cualquier cosa. Estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa, y digo cualquier cosa desde la merma de libertades y derechos, absolutamente cualquier cosa. Es más, me dedico a empujar al Estado para que haga cualquier cosa. Y desde luego voy a hacer cualquier cosa que el Estado me diga que está en mis manos para poder salvar al planeta, desde reciclar hasta no tener hijos, porque naturalmente una de las cosas que se les está metiendo en la cabeza a los niños es que tener hijos genera una huella de CO2 que, en fin, que acaban ellos solitos con el planeta. Bueno, de hecho, además, muchos niños están, por ejemplo, persiguiendo a sus padres para que tengan conductas concretas de reciclado, etcétera, etcétera. Están convenciendo de que hay que perseguir al disidente, al que utilice coches que echan mucho humo, es decir, persecución del disidente. Y en muchos aspectos, si ustedes se dan cuenta, es una manipulación del miedo. Y esa manipulación del miedo hace 4 años funciona extraordinariamente. Por favor, que el Estado haga algo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvarme. Tengo miedo. Y como tengo miedo y tengo una angustia, soy absoluta y totalmente vulnerable a cualquier abuso. No me importa perder libertad, no me importa que me impongan normas absolutamente ridículas y demenciales, no me importa que me obliguen a hacer cosas que no quiero hacer, no me importa perseguir al que creo que es disidente y hacer de policía de balcón o de cualquier cosa. Bueno, pues si nosotros, adultos, somos tan tremendamente vulnerables a esta manipulación, imagínense nuestros niños, no les quiero ni contar. Bueno, de hecho, por contar esto de no tener hijos, por salvar el planeta, es una de las razones de que haya movimientos que se llaman elección de child free, con una de las familias que se llama No Kids. Son grupos humanos de chavales, de gente joven que ha decidido no tener hijos precisamente por convicción. Unos dicen que porque no quieren traer a sus hijos a un mundo tan espantoso, es una razón incluso hasta cierto punto razonable, vamos a poner, porque tal y como te están poniendo el mundo, pues no quieres traerlos a un mundo tan espantoso, pero es que muchos de ellos es simplemente porque no quieren colaborar a que el mundo sea tan espantoso trayendo a otro niño. Luego resulta que en encuestas, hay un libro además que ha salido, y en encuestas cuando se pregunta a los no child, encuentras con que sus comportamientos a nivel personal no tienen nada que ver con ese sacrificio enorme que hacen para no tener niños para salvar el planeta, porque luego les encanta viajar y van en avión, consumen como si no hubiera un mañana por la mañana. Es decir, en muchos casos están sublimando y haciendo que parezca una postura solidaria, lo que en el fondo es una postura bastante egoísta. Bueno, en el apartado, por cierto, de adoctrinamiento, en una conferencia que hace poco ponía algunos libros, hemos visto de todo. Se les está diciendo lo bueno que es comer gusanos, ya ha salido en un libro, se les decía que se pueden comer fritos, cocidos, así a lo tonto. Esta lectura, y entonces luego les preguntaban, ¿cómo se comen los gusanos? Fritos, cocidos, ¿tú comerías gusanos? Pero bueno, ya les están traca, ¿no? Sale Greta Thunberg como una heroína pues, a seguir.
Se está además promocionando un ecofeminismo curiosísimo en el que si las mujeres llegamos al poder conseguiremos frenar esta deriva de destrucción del planeta. Ese es el ecofeminismo, es la monda. En fin, yo me estoy acordando de algunas señoras que son más malas que sus compañeros varones para estas cosas, pero bueno, bien. Hay el adoctrinamiento en género. Ese es un clásico mío que yo creo que todos ustedes ya lo conocen. Les dicen que uno no nace hombre o mujer, uno puede elegir su sexo y su sexualidad, todo vale, ¿para qué vas a tener parejas estables? Los hombres son unos abusadores, la maternidad es una lacra. Todo vale, si hay consentimiento, todos somos homosexuales, en realidad lo que nos pasa es que no lo hemos probado y hay que probarlo, tenemos prejuicios, es lo que nos pasa, se pueden tener, y además es muy bueno y muy cool, parejas simultáneas. Ahora estamos con el rollo del poliamor, yo siempre digo, es que la gente de verdad que se dedica a inventar la rueda cuadrada, cuando hace muchos años que sabemos que la rueda cuadrada no funciona porque es cuadrada, y sabemos lo que producen, pues eso, las infidelidades, las parejas inestables, al final producen infelicidad, producen problemas. Pero estos lo acaban de descubrir y continúan diciendo que las ruedas cuadradas van bien. El aborto, naturalmente, es una solución absolutamente aceptable a un imprevisto. Y así se lo ponen, y así se lo cuentan. Ya sabemos las consecuencias en un adolescente, en muchos casos, traumatizado por su situación familiar complicada, a veces con trastornos en la percepción, en la socialización, más los problemas inherentes a la adolescencia. Y luego además tenemos los casos de adoctrinamiento en la infancia, todos esos cuentos que a los niños de 3 a 5 años, sin tener la identidad formada, les tratan de convencer de que su identidad sexual puede variar y que pueden ser niños en cuerpo de niña. Esos libros, de verdad, y están en todas las aulas, y muchísimos profesores de primaria se los andan leyendo a los niños desde los 3-5 años, es como para hacer una pira y quemarlos, porque entre otras cosas son mentira y porque están haciendo un brutal daño a los críos. Bueno. Odio a lo propio, desde luego, adoctrinamiento en la demolición de España y sus valores y, en definitiva, su historia. Nos ha costado siglos salir de la ensoñación esta autodestructiva de que es la leyenda negra. Nos ha costado siglos. Bueno, pues en las aulas se sigue adoctrinando con una historia falsa, manipulada, interesada, que van desde mostrar la Reconquista como una especie de fiesta intercultural en la que todas las religiones vivían juntas en amor y compañía. Luego nos explican otras cosas, porque si no estábamos en amor y compañía, porque nos andábamos pegando, bueno, no, pero eran problemillas menores, hasta, pues eso, una historia de la Reconquista, de la hispanización de América, basada en las informaciones de Fray Bartolomé de las Casas, al que mencionan, cuando a veces no mencionan en algunos libros ni siquiera a los grandes conquistadores, mencionan a Fray Bartolomé de las Casas. A Napoleón nos lo cuentan como el que traía la modernidad, y el pueblo español era un pueblo oscurantista y en fin, supersticioso. Bueno, desde luego hay cosas que se ocultan, que se han ocultado cuando yo estudiaba, que posiblemente se han ocultado cuando ustedes estudiaran y que desde luego se siguen ocultando. En ningún libro aparece nada de la masonería. Cuando escuchamos al profesor Bárcena decimos, pero ¿cómo podemos explicar la historia de España sin que nos cuenten, por ejemplo, algo de que exista la masonería? A veces da la impresión de que los libros de texto o los hacen personas que son absolutamente ignorantes de causas profundas o los hace la propia masonería. Está totalmente ocultado. Como están ocultados, es decir, en todos los libros te aparece rápidamente el Guernica, lo que no te cuentan es ni paracuellos ni nada de nada. O sea, todas las partes que interesa ocultar es que no aparecen, como tampoco te cuenta la Vendée. Parece que la Revolución Francesa fue una cosa, vamos, el pueblo en pleno, exitosísimo, y todos a una te ocultan todo lo que te quieren ocultar. Y ese es un problema que ya vivimos desde hace muchísimo, que es lo que ha llevado a que nos creamos la leyenda negra y nos estemos todo el día autoflagelando. Yo recuerdo a Verástegui, cuando fuimos a ver Cristiada, a mí me llegó al alma que va el hombre y dice, yo soy mexicano, no había oído en la vida esta historia. Estamos hablando de los años 30 de México, que no estamos hablando. No se la habían contado, no la sabía. O sea, dice, yo haciendo esta película, bueno, hice esta película porque de repente me enteré que había pasado todo eso. Es decir, nos cuentan una historia absolutamente manipulada. Bueno, y no digo nada ya toda la parte de Segunda República y Guerra Civil.
O sea, la información que reciben nuestras criaturas de ahí, y Franco, es falsa, manipulada, interesada y en muchos casos incluso insostenible. Porque una de las cosas que quieren dejar muy clara siempre, por ejemplo, por poner una, es que Franco se levantó contra un régimen democrático y contra los españoles, Franco él solo. Pero luego te cuenta que Franco era muy tonto, porque Franco era muy tonto. Entonces digo, joder, él solo y muy tonto, pues ni era tan tonto ni iba tan solo. Claro, entonces, bueno, voy bien, ¿no? Sí, voy muy bien. Bueno, yo lo que quiero es dar un mensaje de esperanza. Pues bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para regenerar España? El problema es que además de estar en un proceso intrínseco nuestro, también estamos en una inercia global de reducción poblacional y de crear ese caldo de cultivo para un gobierno mundial único, y que es lo que explica y justifica la inmensa mayoría de estas políticas, cuyo resultado es indefectiblemente la destrucción de la identidad nacional, la destrucción de la identidad personal y la disminución de la población. Uno lo mira y dice, es que ni una sola de estas cosas no es esto, ¿eh? Es una inercia global que naturalmente tiene unas leyes nacionales tremendamente preocupantes, y tremendamente preocupante lo mucho que se parecen a las del resto de los países. O sea, la sociedad, los medios de comunicación y las aulas son esas tres patas en las que se asienta el adoctrinamiento. Y la familia, que es la que podría y debería, digamos, proteger a esos niños, ni está ni se la espera, porque ya se han encargado de que esté, ni se le espera. La cosa puede que sea muy difícil, las propuestas que voy a dar son muy difíciles, pero la cosa está muy clara por dónde tenemos que ir, ¿eh? Para regenerar España hay que volver a los valores que nos hicieron grandes, clarísimamente, sacudirnos toda la basura ideológica que nos ha llevado a esta sociedad de caos. Es evidente. Demografía y familia. La familia tenemos que conseguir que sea ese bastión defensivo, por lo que tenemos que conseguir familias fuertes y cohesionadas. Ay, Alicia, qué fácil, claro, sí, bueno. Pero hay que intentarlo, ¿eh? Hay que luchar por la estabilidad familiar. Hay que luchar por la labor trascendente de perpetuarse en los hijos. Tenemos que conseguir familias sólidas, estables y con varios hijos. De hecho, yo a veces lo pienso y digo, bueno, si algunos todavía quedan, que tenemos hijos, somos los que todavía estamos luchando por estos valores. A lo mejor con el tiempo acabamos ganando la partida por pura inercia demográfica. Yo me acuerdo una vez, empecé a pensar, estaba en la Asamblea de Madrid, estábamos en Vox, éramos 12, en el resto de los partidos eran muchos más, es que nosotros 12 teníamos una media de 3 hijos cada uno, y estos, yo iba mirando, y de todos los que sabía, pues tenían poquísimos o ningún hijo. Es decir, yo decía, si de repente cambiáramos este Parlamento y pusiéramos en vez de nosotros a nuestros hijos, pues de verdad que había unos cuantos partidos que se quedaban en cuadro, ¿eh? Y alguno de los que pensamos que sí, también se quedaría bastante más en cuadro. Es decir, puede ser que esa sea a largo plazo una de las cosas por las que ganemos la partida, pero desde luego tenemos que educar a nuestros hijos en todo eso, ¿eh? Tenemos que intentar a toda costa desarrollar el grupo social biológico, el contacto con la familia extensa, esas grandes familias de abuelos, tíos, primos, todo eso que falta en este momento a los niños. Vuelta, sin complejos, a los roles tradicionales sociobiológicos. Lo dejo con absoluta y total claridad. O sea, vayamos a los roles tradicionales sociobiológicos porque es eso donde han empezado a destruir toda la sociedad. Hay que cambiar la percepción de la maternidad como algo negativo, naturalmente. Hay que volver a una visión trascendente. La religión tiene que ser nuestra fuente de fe y de esperanza y de unos valores absolutos frente a este relativismo impuesto. Todo esto que estoy contando antes era por tradición. Consiguieron convertirlo en una cosa rancia, antigua, facha. Bueno, pues tenemos que conseguir, no me digan ustedes cómo, pero se puede, y además es que lo es, como algo absolutamente revolucionario. Porque en este momento es algo absolutamente revolucionario. Tenemos que educar a nuestros hijos en la responsabilidad, en el esfuerzo, en la disciplina, en todo lo que hace que una persona sea más plena, en todo lo que al final, si nos damos cuenta, nos ha hecho a nosotros felices. Nosotros somos gente que sabemos perfectamente qué es lo que nos ha hecho felices y qué es lo que han sido felicidades efímeras, que además nos han dejado incluso a veces hasta mal sabor de boca. Tenemos que conseguir educarlos en eso y hacerles ver que muchas veces lo que
da plenitud, tiene un proceso y es más a largo plazo que las cosas efímeras. Tenemos que buscar centros escolares que respeten y afiancen la educación que damos los padres y que instruyan de forma honesta y sólida. Y desde luego implicarnos en esos centros escolares y exigir esa formación. Un respeto por la inocencia de nuestros hijos, una formación de calidad y una exigencia, un esfuerzo y una disciplina. Señores, antes al que se oponía lo mataban. Ahora yo me acuerdo precisamente de López Mirones diciendo, bueno, es que antes a los cristianos los echaban a los leones, ahora ¿qué pasa? Que nos cancelan, que nos hacen pasar un mal rato, que nos insultan en redes. Ya quisiera alguno de los que se enfrentó a los leones que le hubieran hecho eso. Entonces, quiero decir que no lo tenemos tan difícil, que no es tan difícil, que esta batalla cultural ideológica se está dando en otros ámbitos y nos han creado un miedo terrible a todo eso y en realidad si nos damos cuenta, y luego además efectivamente, cuando alguno empezamos a gritar, y yo lo digo también a nivel personal, el emperador está desnudo, de repente te encuentras con que otros muchos estaban viendo que el emperador estaba desnudo. Y ya no te encuentras ni tan solo y además haces piña. Bueno, hay que tener en cuenta que, y hemos sido muy inocentes y muy bobos, creyendo que podíamos dejar la educación en manos de otros. Hemos creído que los ayuntamientos, cuando mandaban a esos lobbies que venían a contarle cosas raras a nuestros hijos, es que como lo manda el ayuntamiento pues será bueno, se preocupa por nosotros. Creemos que los que hacen las leyes escolares se preocupan por preparar a nuestros hijos para un futuro. No, señores, desconfianza plena y absoluta. Creo que ya hemos abierto los ojos y que tenemos que volver a tomar una parte muy activa en la educación de nuestros hijos. No podemos dejarlos en manos de otros. Ya no les digo en el tema sexual. O sea, ¿a quién se le ocurre dejar a su hijo en manos de un adulto que le cuente una serie de marranerías, ustedes perdonen, y con qué intención? ¿Cómo podemos pensar que eso puede ser positivo? ¿Cómo podemos saber cuáles son los intereses profundos de estos señores que van contando cosas absolutamente improcedentes a los niños? Eso y ya en todo lo demás. Bueno, vamos a tener que tomar una parte muy activa, y yo comprendo que da trabajo, pero creo que es de esas cosas en las que la inversión en tiempo no tiene precio. Bueno, pues tenemos que darles herramientas para que se muevan en este mundo. Lo de la burbuja no va a funcionar. Tenemos que darles herramientas y explicarles el mundo que es. Burbuja podemos tenerlos en determinadas cosas y a determinadas edades, porque queremos que sigan siendo inocentes, pero que vivan problemas de niños, cosas de niños. Pero sí que es verdad que hay que formarlos dándoles herramientas. Por lo tanto, estamos formando guerreros. En realidad estamos en una guerra y estamos formando guerreros. Bueno, como formaban, supongo, y puedo afirmar desde luego, los padres en todas esas etapas que hemos mencionado, estaban formando guerreros. Controlar la información por redes. Tenemos que tratar de hacerlo con su comprensión y con su aceptación. Un amigo decía, no, es que yo lo hago en connivencia con mi hijo, le he explicado lo malas que son estas cosas y que no vale la pena, le he explicado y lo hago en connivencia. Y le he puesto unos filtros, Gabriel Araujo, que está luchando mucho por todo el tema de tratar de abstraer a los críos de toda la parte negativa que puedan tener las tecnologías. Bueno, pues decía, yo lo hago en connivencia con mi hijo. Se lo he explicado, y entonces los hijos se dan cuenta. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando fuimos objetores a Educación para la Ciudadanía, lo hicimos con la connivencia de nuestros hijos. Les contamos, mira, hijos, no nos parece que esto sea bueno para vosotros, no nos parece que debáis tal. Y lo hicimos como asociación familiar. O sea, no unos padres que imponen, etcétera, etcétera. Ellos sabían perfectamente por qué salían de clase. Y lo hacían con convicción, y lo hacían con seguridad. Y eran los únicos que salían de clase en su clase en centros públicos. Luego nos dieron de tortas. Un amigo me preguntaba, ¿qué tal tus hijos? Bueno, pues ahora tenemos unos hijos fuertes. Porque en muchos casos creemos que nuestros hijos no van a aguantar el tirón. Y los creemos más tontos y más birrias de lo que son. Creo que a veces vale la pena confiar, si le damos una buena información, una buena formación y unas buenas herramientas, en que nuestros hijos van a saber bregarse. Hay que protegerlos, pero también hay que lanzarlos a la vida. Bueno, cuidar toda la información, desde luego, que les venga, que la sepan mirar de forma crítica, preservar su inocencia, exigir en los colegios que también lo hagan. Y aquí hay una cosa
educar en comunidades resistentes. Una de las cosas que está pasando en Estados Unidos, y yo creo que nos interesa siempre saber qué está pasando ahí, porque cuando Estados Unidos estornuda, los demás acabamos con un catarro. Entonces, se está sucediendo un fenómeno de muchísima gente que está pasando de estados progres a estados, digamos, anti-woke, tradicionales. ¿Por qué? Pues porque saben que ahí van a encontrar leyes mucho más afines a su forma de ver las cosas, colegios mucho más afines a su forma de ver las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, pues a lo mejor para fortalecer y para no sentirnos esa especie de bicho raro que nos sentimos a veces, vamos a tener que empezar a crear comunidades resistentes. No sé cómo y de qué manera, pero lanzo la idea. Hay que volver a tomar las aulas universitarias. Hay que tener en cuenta que todo esto comenzó, porque estos no son tontos tomando las aulas universitarias. Sabían perfectamente que esas generaciones acabarían llegando a tomar el poder y a tomar las aulas. Y una vez ahí, el proceso es irreversible. Tenemos que volver a tomar las aulas. Tenemos que conseguir formar maestros. Tenemos que conseguir gente y luego, es decir, que empiece a luchar dentro de las universidades. Y como esto no es un sálvese quien pueda, yo ya digo que al principio trataba de proteger a los niños, yo ahora me doy cuenta que es una cuestión generacional. Tenemos que empezar a formar a las nuevas generaciones. Señores, tenemos que educar a una minoría crítica y estos señores son una buena punta de lanza. Creo que si se ha conseguido esto cuando estábamos en pleno mare magnum, que no sabíamos ni por dónde nos daba el aire, pues creo que ahora podemos hacer planes a futuros en los que formemos a esas personas que van a cambiar esto. Ya digo que hay que volver a los valores que nos hicieron fuertes, que hay que eliminar todas estas leyes inicuas, hay que volver al derecho natural, hay que reforzar a la familia y hay que tener claro que al paso que vamos nos podemos ver en una nueva reconquista. Y hablo de la progresiva islamización de España, otro de los grandes problemas que tenemos. Desde luego, con una población blandiblue no tenemos nada que hacer. Posiblemente con una población con unos valores lo más parecidos a los que consiguieron revertir una situación que parecía irreversible, pues puede que lo consigamos. Y vuelvo a decir que yo tengo últimamente una visión bastante providencialista de la historia, en la que todo aquello que comenzó hace muchísimos siglos y creó unas generaciones capaces de hacer una hispanización como la que hicimos, pues bueno, ahora todos esos pueblos hermanos pueden ayudarnos muchísimo a que ese proyecto que es común, que al final es España y la hispanidad, pues vuelva a resurgir. Muchísimas gracias.